Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a este punto de análisis de la cruzada por un buen gobierno. Tenemos pendiente analizar el tema del congestionamiento vehicular. ¿Es posible una solución a las trancaderas? Los salteños nos hemos acostumbrado a hacer transbordos, ¿no? Sobre todo en horas pico, o correr unas cuadras para tomar la otra línea. Y se ha hecho costumbre en horas pico también, sobre la avenida 6 de marzo, Juan Pablo II, los domingos, en la feria de 6 de julio, en las trancas, Puente Vela. ¿Hay solución para eso? ¿Algún momento va a llegar una solución? ¿O qué va a pasar? Es necesario, por tanto, reflexionar y ensayar algunas posibilidades de solución. Lo peor que una sociedad puede hacer es cerrar los ojos y no decir nada, o resignarse. Resignarse y soportar y sufrir las consecuencias de una ciudad congestionada, ¿no? Por eso la necesidad de analizar las causas, sus consecuencias y las posibilidades de solución. ¿Cuáles son las causas? Muy rápidamente. En primer lugar, en nuestra ciudad no existe un plan, un sistema de transporte público. Y al no existir un sistema de transporte público, no hay una autoridad local que pueda organizar, que pueda planificar, dirigir y controlar este plan. Y en tercer lugar, ante esa ausencia son los choferes quienes gobiernan, quienes deciden cuáles son las líneas, cuáles son las paradas y cuánto es el costo del pasaje, ¿no? Si en este momento nos preguntamos en la ciudad, ¿cuánto es el pasaje? Probablemente nadie podría responder, porque hay horas en que todavía se cobra un boliviano. Lo más común ya es unos 50, 2 bolivianos. Y tampoco uno podía estar seguro, ¿no?, de abordar un transporte público y estar seguro que va a llegar a la parada o a su destino, ¿no? Porque hay desvíos, hay interrupciones y hay abandonos de la línea, ¿no?, o de la ruta. Pero a estas alturas también hay que preguntarse, ¿hay rutas de transporte? Al parecer no. La palabra común y la conclusión probablemente sea, los choferes hacen lo que quieren y nadie dice nada, ¿no? Entonces, por otro lado, en ese escenario los pasajeros son los que sufren absolutamente arbitrariedades, cobro de pasajes, el doble algunas veces, o inclusive anunciando un precio de un pasaje, pero al llegar te cobran otro pasaje. Entonces los pasajeros, los vecinos, sufren toda esta situación de mala
calidad de servicio del transporte. Los vecinos y los pasajeros salteños sufrimos esa mala calidad del servicio. Pero además hay un otro problema a esto, ¿no? Para no perjudicarnos por el congestionamiento vehicular, por las trancaderas, uno opta por adelantarse, en este caso por madrugar. En eso hay otro problema, ¿no? Y el problema es la inseguridad. Ayer mismo un vecino del distrito 3 me decía: no puedo salir temprano, ¿no? Parecía todo normal, un minibús adelante, otro minibús en el medio y otro minibús por detrás. Sin embargo, dice, parece que, según él, era un grupo de cogoteros que que usaban minibuses para ese propósito. Y da miedo, decía, ¿no? Entonces yo opté por caminar y no subir al minibús, decía este vecino del distrito 3. Bueno, ese es el sufrimiento que padecen los pasajeros, los vecinos de la ciudad. Pero evaluando más allá de los vecinos, ¿no? La ciudad, cuando una ciudad es congestionada, es lleno de trancaderas, la ciudad pierde competitividad respecto a las otras ciudades. Probablemente muchos pasajeros, muchos visitantes y muchos estantes podrían preferir no llegar a El Alto o bordear, y algunos vecinos trasladarse. Es decir, ya es mucho la trancadera, el costo del pasaje es demasiado, entonces puede preferir irse a otra ciudad. Eso es perder competitividad. No es atractivo una ciudad por las trancaderas, por el congestionamiento, y eso ocurre sobre todo en las ciudades del departamento de La Paz. La ciudad de La Paz, por las trancaderas, marchas y otro tipo de manifestaciones, interrupciones de vías públicas, está perdiendo población, o por lo menos no está creciendo en el ritmo que crecían en las décadas pasadas, ¿no? Entonces eso es grave. Esa es la consecuencia: pérdida de competitividad y atractivo de una ciudad por las trancaderas y el congestionamiento. Eso significa también una pérdida de oportunidad. Por ejemplo, ¿no? Si hay un transportista que quiere transitar por el departamento, es decir, viene de Santa Cruz, Cochabamba, y quiere dirigirse hacia los puertos del Pacífico, podrían optar por ir por Oruro, Pisiga o Patacamaya, Tambo Quemado, ¿no? Y ya no llegar a El Alto. Y por tanto, la ciudad pierde esa oportunidad. Lo mismo por los importadores, podrían decidir no llegar a la ciudad de La Paz y El Alto, ¿no? Entonces, esta pérdida de oportunidad afecta al desarrollo de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando en el corredor o el tren bioceánico, que podría, por estas circunstancias, bordear la metrópoli paceña, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que podría darse si no se resuelven oportunamente. Y está claro, también como consecuencia, es necesario precisar que podría dejar de ser un destino turístico
la metrópoli paceña por estas circunstancias, ¿no? Porque es intransitable, se demora mucho de trasladarse de un lugar a otro, sumado a ello la inseguridad, entonces se pierde la posibilidad de ser un destino turístico, ¿no? Por otro lado, este congestionamiento permanente en diferentes puntos de la ciudad hace que los salteños y las salteñas disminuyan la calidad de vida, ¿no? Porque no es agradable estar enfrentándose a cada paso, ¿no? En los cruces, en los puentes, en la ceja, mañana, en la tarde, a mediodía, enfrentarse con las trancaderas. No es que alguien se sienta feliz por ello, ¿no? Es más bien es un sufrimiento, incrementa el estrés, la preocupación, ¿no? Y a eso se suma, reitero, la inseguridad que a uno le lleva la incertidumbre, ¿no? La zozobra. Entonces, esto baja la calidad de vida de las personas, ¿no? Y claro, por supuesto, está demostrado que el congestionamiento vehicular en la cantidad que existe en nuestra ciudad hace que se pierdan recursos, no solamente de manera individual, sino como ciudad, tiempo, ¿no? Y vida. Reitero, la Cruzada por un Buen Gobierno ha hecho una estimación y la pérdida de tiempo y vida, ¿no? De los salteñas y alteños por día son 2 horas. Y tomando en cuenta que el promedio de vida en la ciudad es ahora 70 años, la esperanza de vida mejor, entonces se perdería 5 años de vida en las trancaderas. Ese es el costo de no resolver o resignarnos o finalmente no mirar y callarnos, ¿no? Y también la importancia que nosotros le asignamos es esa, la dimensión del problema. ¿Tiene solución? Por supuesto que sí. Si no se hace nada, no hay solución. Vamos a vivir así. Pero si se hacen acciones y se toman decisiones, se realizan los proyectos, ¿no? Para desbloquear o para descongestionar, entonces tiene solución, ¿no? ¿Cuál es la primera o en la línea en la que debe trabajarse de manera inmediata? Aumentar las vías, ¿no? Habíamos hecho alguna vez una relación entre la cantidad de movilidades y la cantidad de vías, avenidas y calles, y los anchos de vía, ¿no? Necesariamente, independientemente de que los transportistas hoy por hoy utilicen las avenidas y calles como paradas, ¿no? Independientemente de eso, es necesario aumentar la cantidad de vías, ¿no? Pero ya no hay espacio para crear nuevas avenidas, nuevas calles. Aperturarlas o abrirlas, como decimos, tendría mucho costo, ¿no? Y afectaría a muchas personas. Por tanto, la única posibilidad es pasos a desnivel en todos los cruces, ¿no? O intersecciones, distribuidores y pasos a desnivel en aquellos puntos donde no solo hay intersección de 2 vías, 2 avenidas o 2 calles, sino de varias, ¿no? Estamos hablando, por tanto, en las extrancas, por ejemplo, se me viene a la mente la Plaza Vallivian,
¿no? Donde hay varias calles que desembocan en esa plaza. Entonces, por tanto, allá hay que hacer un distribuidor paso a desnivel para que pueda funcionar adecuadamente la distribución del tráfico vehicular, ¿no? Pero como esos puntos hay varias, ¿no es cierto? Chacaltaya, La Ceja misma, ¿no es cierto? Con el puente distribuidor, recordar nada más el proyecto Ratuki, se puede mejorar ese proyecto o optimizar para un buen funcionamiento, y están las extrancas, reitero, los cruces, los puentes, ¿no? Entonces, si se construyen toda esta infraestructura, en mi criterio, se reduciría el congestionamiento en un 50%. ¿Qué más se puede hacer? Un sistema de transporte óptimo, combinado, ¿no? No es que en la ciudad del Alto es la única que sufre este tipo de congestionamiento. Muchas ciudades, grandes ciudades como Santiago, Lima, Caracas, Bogotá y otras ciudades han sufrido este tipo de problemas y lo han superado. Buenos Aires, por ejemplo, con buses de transporte masivo. Eso, por ejemplo, ya funciona en la ciudad de Santa Cruz. Es solo aplicar en la ciudad del Alto. Aunque por falta de capacidad técnica y dedicación, esta posibilidad en la ciudad del Alto ha fracasado, ¿no? Con los buses Sariri y luego Buenabús. Entonces, pero es una alternativa que en otras ciudades se ha resuelto vía buses de transporte masivo. También en otras ciudades se ha aplicado el metro, el tren eléctrico, ¿no? Entonces hay varias posibilidades, ¿no? Lo más probable, y en el caso de La Paz y el Alto, el teleférico, ¿no? Entonces, una combinación armónica entre estos sistemas que tiene que terminar en un plan integral óptimo de transporte masivo, puede resolverse, no necesariamente simultáneamente, ¿no? Por los costos, sino poco a poco, ¿no? Y por supuesto, el tercer factor o la tercera vía por donde tiene que encontrar una solución es la organización del sistema de transporte público en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, sin mucho estudio y sin mucho análisis, debe ponerse en funcionamiento de manera inmediata la terminal internacional y interdepartamental, ¿no? La actual, la terminal sobre la carretera o sobre la doble vía, el Alto Viacha, ¿no? Entonces, lo que disminuiría de las avenidas y calles, sobre todo la 6 de marzo, la presencia de buses de transporte internacional y interdepartamental, ya que se concentraría y se quedaría allá a la altura de la aduana y el cuartel Ingavi. Estos buses ya no estarían concentrados en lo que es la zona Bolívar y sus calles, obviamente, ¿no? Entonces, también es absolutamente necesario la construcción de terminales o paradas interprovinciales sobre la carretera a Laja,
sobre la carretera Copacabana, en el sector Sencata, se me ocurre, de cruce Río Seco, más hacia la carretera Alaja, reitero, otro sobre la doble vía Viache el Alto, ¿no? Es absolutamente necesario para el transporte interprovincial hacia las provincias del sur, y por supuesto otro en el sector de Sencata, Puente Vela, ¿no? Entonces, si existen estas paradas interprovinciales, ya no hay estas paradas que se producen en Chacaltaya, en las calles de Villa Dolores y otras zonas, ¿no? O por ejemplo en Cruce Villadela, sino ya tendrían sus paradas en estas terminales interprovinciales. Esa es una segunda acción que se puede realizar. Por otro lado, es necesario construir, habilitar los mercados de productor al consumidor. De esta manera no tendríamos presencia de camiones cargados de productos con destino a La Ceja, Villa Dolores y 12 de octubre, Villa Dolores sobre todo, ¿no? Sino si cada distrito o cada sector tiene, por un lado, este mercado del productor al consumidor o mayorista, como se quiera llamar, entonces los camiones que transportan alimentos, sobre todo se dirigirían hacia esos puntos. Reitero, sector norte, carretera a Copacabana, en la llegada de Alto Lima a la cumbre, o la cumbre Alto Lima, en ese sector, en Germán Busch, otro mercado del productor al consumidor, sobre todo de frutas, y otro en la ruta el Alto Viacha, ¿no? Para que los productos producidos en esas provincias puedan llegar hasta ese punto, y otro, obviamente, reitero otra vez, en el sector Sencata Puente Vela, ¿no? Que a su vez se puedan allá construir los campos feriales y fortalecer, ¿no? Entonces, si en un momento dado, ¿no?, tienes al mismo tiempo las ferias, digamos, del sur de Puente Vela, tienes Caluyo, tienes en el sector San Roque, en Germán Busch, en camino a Laja y en camino a Viacha y hacia las provincias del sur, entonces ya el congestionamiento de vendedores y compradores en el sector de las cejas se disminuye, ¿no? Porque toda la actividad comercial se desconcentra en varios polos, ¿no? Esto sería un factor que puede ayudar a disminuir el congestionamiento vehicular, ¿no? Y por supuesto, esto supone que la autoridad de tráfico y vialidad pueda recuperar su potencia, ¿no? Es decir, finalmente planificar, dirigir y controlar para que la ciudad del Alto recupere, ¿no?, la competitividad, la atracción, ¿no?, de turistas, y de esta manera mejore la calidad de vida de sus habitantes y sea un factor que coadyuve al desarrollo de la economía, al desarrollo del departamento y del país, ¿no? Porque de no realizar estas acciones, si continuamos o empeoramos en el congestionamiento vehicular, entonces no estaremos contribuyendo al desarrollo del departamento y del país. Ese es el reto, y no me estoy refiriendo a propósito la función del gobierno municipal, porque hay hermanos, hermanas que piensan que este punto de análisis es para atacar a las autoridades municipales, y por tanto, para no desviar la atención a ese punto,
preferimos analizar las causas, las consecuencias y ensayar algunas posibilidades de solución. Que la población tenga la certeza de que es posible resolver y que, por supuesto, las soluciones siempre vienen por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales. El próximo domingo estaremos con otro tema. Muchas gracias por seguirnos y hasta cualquier momento si hay alguna novedad. Si no, seguro el próximo domingo. Buenas noches.